¿cómo llega Gocho a la iglesia? ¿Cómo llega ese mensaje? ¿Cómo llega la palabra de Dios a ti? Mira, yo tengo una familia cristiana desde mis tíos, mi papá, etcétera. Mis tíos son pastores, así que yo conocía la palabra de Dios de muchos años. Yo cuando tenía 13 años visitaba la iglesia. También, incluso a los 13 años me habían dicho que yo iba a predicar la palabra de Dios en algún momento y que le iba a servir a Dios. Y yo, pues, obviamente di ese predicador como por loco, como decimos en Puerto Rico, porque a los 13 años no estaba pensando en que esto me iba a pasar en este momento de mi vida. Pero no es hasta los 30 años, 33 años que yo conozco al Señor, realmente. Del Dios que me habían hablado muchas veces, lo conocí. Y lo conocí en un momento muy exitoso de mi carrera. Yo acababa de lanzar un álbum con Santana que se llama Melodías de Oro. Y acababa de lanzar un tema que se llama No Me Llamas, que estaba número uno en Billboard. Pero en ese mismo proceso me estaba separando de mi pareja, que hoy día es mi esposa, pero en ese momento convivíamos solamente, estuvimos conviviendo por unos 15 años. Y en medio de ese proceso nosotros decidimos ir a una psicóloga para hacer una separación amistosa por el bien de nuestros hijos, que tenemos 3 hijos. Eh, y estábamos en ese proceso de separación cuando Noriega, que es un compositor de música urbana también, estaba trabajando conmigo en este álbum en el estudio y él veía como mucha gente venía a decirme: sepárate, divórciate, quítale a los niños, tú tienes dinero, tú Sí. métele los mejores abogados. Y él me dijo: mira, un día me dijo, yo llevo escuchando todo lo que te están diciendo todo el mundo, pero yo tengo a alguien que te puede ayudar en esa situación. Yo no sabía que él se acababa de convertir. O sea, yo pensaba que él me estaba hablando de otro psicólogo más. Yo digo: mira, no, es que ya yo estoy visitando una psicóloga, pero te lo agradezco. Ya nosotros tomamos la decisión, al final nos vamos a separar. Y él me dice: no, 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 yo no te estoy hablando de una psicóloga, yo te estoy hablando de Dios. Y yo había visto muchas cosas en la iglesia en ese punto y a pesar de que había conocido de la fe desde niño, tenía unas dudas que me había convertido yo como en ateo. Y aunque tenía eso de que, bueno, quizás Dios existe, pero después decía: no, si estas cosas pasan, Dios no puede existir. Esa era mi Ujú. lógica en ese Sí, sí, momento. sí, sí. Eh, y él me estuvo invitando como 4 semanas y yo, como buen cristiano, no iba. Así que hasta que a la quinta semana decidí, para sacármelo encima, ir. Para mi sorpresa, cuando yo llego a aquel lugar, una iglesia que me quedaba como a 1 hora y 10 minutos de mi casa, eh, era una iglesia pequeña en un comedor de una escuela abandonada. Wow. Eh, y yo llegué a aquel lugar y cuando estaba entrando por el pasillo, porque era en el comedor de ese sitio, por ese pasillo donde se hace la fila para la comida, Ujú. yo empecé a sentir algo bien extraño por encima de mí, algo bonito, pero que nunca había experimentado antes. Que, ¿verdad? Hoy le digo a la gente: sé que era la presencia de Dios sobre mí. En aquel momento no entendía qué estaba pasando. Y decía: wow, qué raro, me siento raro. Cuando entré a aquel lugar, yo recuerdo que estaban cantando muchas canciones cristianas. Yo no era de visitar muchas iglesias o no las conocía. Y de momento yo estaba cantando con estas personas esas canciones que ni siquiera había escuchado antes. Wow. Y no había, yo era de los que cuando mi esposa me obligaba a ir a la iglesia de vez en cuando venía el llamado, yo me iba para no tener que pasar por el llamado, que alguien fuera a buscarme, a pasar al frente, etcétera. Claro. Y ese día no estaba bien, no había bien empezado la prédica y yo tenía una desesperación bonita de pasar al frente, de aceptar a Jesús como mi Salvador. Eh, y ahora lo digo de esta manera: yo creo que Dios había preparado como esta fiesta de cumpleaños sorpresa, que todo el mundo sabe, pero menos tú. Pues eso fue lo que yo viví en mi vida. Dios había preparado ese día, ese lugar, ese momento para salvarme y todo el mundo lo sabía. Los ángeles me estaban esperando, el Espíritu Santo estaba en aquel lugar, todo el mundo estaba listo para salvar a Gocho, pero Gocho no estaba enterado. Pero Dios me salvó ese día, en el 2015, perdón, mayo 17 del 2015, y hasta el día de hoy pues llevo unos 8 años sirviéndole al Señor, ¿verdad? Luego de esto, en octubre, yo me casé con mi esposa hoy día. En ese momento nos estábamos separando, nos casamos 3 meses más tarde, ella también aceptó al Señor. A raíz de eso mi papá se reconcilió con el Señor, mis hermanos se reconciliaron con el Señor. Wow. Eh, yo comencé una serie de discipulados en mi casa. Ellos venían, esos pastores viajaban desde Ceiba, que es el pueblo en Puerto Rico, a mi casa en Carolina, que es, como te dije, 1 hora y 10 minutos, y nos discipulaban todos los miércoles.
pero yo tenía un vicio de cigarrillo y de bebida fuerte. Entonces, cuando ellos daban los discipulados, yo me desesperaba porque quería fumar y mi pastor me dejaba salir. No, tranquilo, ve, fuma y regresa. Wow. Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra en ti, tranquilo. Y cuando mis amigos empezaron a ver que tenían más o menos los mismos problemas que yo y los mismos vicios que yo, Sí. dijeron, pues a esa iglesia yo puedo ir porque ahí no me juzgan como en otras iglesias, qué sé yo. Y empezaron a ir al punto de que de momento en la marquesina de mi casa habían 100 personas los miércoles. Wow. De ese pequeño discipulado se hizo una iglesia en mi casa, que luego a raíz de un año se mudó a un templo. Eh, Inauguramos y se llama la iglesia Casa Oración Pan de Vida, en el pueblo de Carolina. Y al tiempo de haber abierto esa obra, el Señor me puso a pastorear esa obra en Carolina. Ahí yo pastoreé por 4 años. En esa iglesia en Carolina también mi casa se convirtió en el día. Yo pastoreé a Onel Díaz por varios años en la iglesia en Carolina también. Y fue una experiencia muy bonita. Muchos compañeros de la industria secular visitaron nuestra iglesia. Y fíjate, casualmente era una casa que yo quería vender por muchos años. Nunca pude vender. Y luego entendí que Dios había guardado esa casa para hacer una Exacto. iglesia en aquel lugar. Que había un propósito. Qué duro. Mira, hay varias cositas que resaltar de ese testimonio tan interesante. Número uno, la insistencia de la persona que te invitaba a la iglesia. Eso fue clave. También el Sí, pastor ser receptivo y decir, ok, yo sé que estás batallando con X o Y. Necesito que si tienes que salir y tienes que fumar porque ya es algo que lo tienes en tu ADN, ve y hazlo y vuelve. Óyeme, eso amén. no lo hace cualquiera. Y no, mira, Fácilmente en una iglesia muy, muy pentecostal de aquí o RT, como le suelen decir, le dirían, no, tú lo que tienes son demonios, vamos a sacarte esos demonios. Entonces, ¿tú entiendes? definitivamente. Me dieron la oportunidad de madurar en la fe. Yo, antes de bautizarme, le pedí al Señor que me ayudara a lidiar con eso. Y después entendí que era más bien una decisión, que Dios siempre había querido, que ya yo era libre, pero no estaba ejerciendo mi libertad en Cristo. Y yo mismo estaba continuando con prácticas que no eran de Dios por decisión propia, no porque un demonio me tenía atado a esto. Ya Dios me hizo libre el día que yo lo reconocí como mi Salvador. Pero antes de bautizarme, pues pude dejar el cigarrillo como le prometí al Señor. Y desde ahí hasta el día de hoy, pues, gracias a Dios, nunca más. Y es como te digo, muchas veces nosotros en la iglesia sabemos mucho de la predicación, de los modelos, de cómo ganar almas, de los vayan y evangelizan, pero se nos olvida lo más importante, que es Sí. amar al prójimo como a nosotros mismos y es darle la oportunidad a los nuevos convertidos de crecer, incluso a los viejos convertidos muchas veces son niños en la fe y no todo el mundo lleva un proceso de madurez espiritual al mismo nivel que otros. Para hacerte el cuento completo, cuando Noriega me está hablando de esto, de invitarme a la iglesia, era recién convertido. Noriega también tenía un vicio de fumar Sí. cigarrillo y marihuana. Cuando él me hablaba de Dios, él me estaba hablando en Puerto Rico le dicen un cigarrillo de marihuana, un fili de marihuana en la mano. Por En eso la yo no mano. entendía. Yo decía, pero ¿cómo es posible que esta persona me está hablando de Dios y a la misma vez está fumando marihuana y hablándome de la Biblia? Y son cosas que, ¿verdad? Para ciertas personas son chocantes, pero un ser humano con amor le sacó un cigarrillo de marihuana en la mano, que hoy día, gracias a Dios, ya también lo dejó el Sí, cigarrillo y sí, dejó sí. la marihuana, pero en aquel momento, todavía batallando en su lucha contra los vicios que tenía, tuvo el valor de hablarme de Dios. Y si él quizás en ese día no me hablaba de Dios, a lo mejor tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Por eso yo digo a la gente, Exactamente. mira, no se trata de tener la predicación más profunda, no se trata de tener el testimonio más grande, no se trata de vivir una vida quizás perfecta porque nadie la logra vivir. Se trata de cumplir con lo que el Señor nos mandó a hacer. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y haciendo discípulos en todas las naciones. Reconoce a Jesús como tu Salvador y luego de eso Dios sabrá dónde te pone, dónde te lleva. A mí me salvó a través de una persona con un cigarrillo de marihuana en la boca. A mí me salvó y me dio la oportunidad de coger mis discipulados, aún teniendo que salir a bregar con mi vicio de cigarrillo. Pero hoy día le sirvo al Señor, ya no fumo. Y la persona que también me trajo al Señor también venció sus vicios porque ese mismo pastor le dio la oportunidad de, a pesar de sus debilidades, continuar creciendo en la fe.
Es increíble. Muchos testimonios hay de la multiforme gracia de Dios, de cuán diferente es la forma de Dios accionar en la vida de la gente.